Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy tenemos el placer de conversar con Fernando González Rovira, autor de la novela Solo los vivos perdonan, aquí presente, publicado por la editorial Atlantis. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en su programa. Muchas gracias a ti, siempre. Bueno, antes que nada, como siempre, como somos gente educada, lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestros oyentes, ¿vale? Fernando González Rovira, licenciado en Geografía e Historia y apasionado de la literatura y el séptimo arte. Ha experimentado con relatos cortos y artículos de cine, demostrando un gran interés hacia la aventura de relatar. Y Solo los vivos perdonan, vuelvo a enseñar aquí la novela. Solo los vivos perdonan es su primera novela, donde vuelca su pasión por la historia, su dilatada vocación lectora y una visión cinematográfica de la realidad. Todo ello sin menospreciar la calidez humana de sus personajes, más allá de ser meros espectadores de los acontecimientos históricos que les tocan vivir. Bueno, Fernando, nosotros siempre a los autores les hacemos siempre la primera pregunta y la última son fijas, ¿vale? Entonces la primera pregunta siempre es la misma. ¿Qué te empujó a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué te motivó para escribir? Bueno, es algo que siempre lo he tenido ahí como una afición, ¿no? Va un poco de la mano de la afición de leer. Leo desde muy pequeño, desde pequeño siempre en mi casa siempre ha habido libros y sobre todo colecciones de libros de aventura y tal, y entonces eso pues te lleva a la afición de leer, pues casi que te lleva de la mano a intentarlo tú, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué no puedo yo escribir mis propias historias y mis propios relatos o crear mis propios personajes? Y es lo que intenté desde muy pequeño. Pero realmente, bueno, en fin, como un simple aficionado. Como ayer precisamente estuve viendo la última película de Víctor Erice y el personaje de Manuel Solo, que es un escritor, entre comillas, frustrado, decía que escribía casi como un ejercicio de gimnasia más, pues algo así podríamos decir, ¿no? Algo que te acompaña y que te gusta y que te sientas bien cuando te sientes delante del teclado y creas, aunque sean 4 líneas, pues es una afición que va conmigo. Claro, como un gusto o un desarrollo personal, ¿no? O algo parecido. Exactamente, Eso es, perfecto. exactamente. Muy bien. En tu novela, Solo los vivos perdonan, que vuelvo a enseñar aquí, trata de una historia familiar que está marcada, aunque en el título aparece la palabra perdón, pero en realidad lo que marca a la familia es la culpa. Sí, exactamente. El personaje, digamos que hay dos personajes principales, que es la abuela y el nieto, y la abuela pues tiene una especie de secreto familiar, algo que le atormenta desde hace 30 o 40 años y que ella misma cree que no es merecedora de ningún tipo de perdón. Ujú. Es el nieto el que muchos años después, cuando la abuela fallece y leyendo el diario de la abuela, pues intentará perdonar no solamente a la familia, cerrando el círculo de la historia de la familia, sino también perdonar y que su abuela sea perdonada. Eso, pero Entonces el perdón es uno de los grandes ejes de la novela. claro, la culpa y el perdón, una culpa que viene incluso más allá de la generación anterior a la de la propia abuela, a la de los bisabuelos del personaje, que además la novela empieza narrando un episodio, diría yo que, hombre, no desconocido, pero sí poco conocido, aunque hay películas como Fitzcarraldo, obras literarias, Fitzcarraldo de Werner Herzog, como por si alguien quiere verla, y obras literarias que es el boom del caucho en Brasil
y sobre todo, bueno, centralizada sobre todo en la ciudad de Manaos, en medio de la Amazonia brasileña. Y ahí empieza la historia de la culpa de esta familia. Sí, sí. En fin, los padres de la protagonista pues emigraron desde Holanda o desde los Países Bajos, emigraron a Brasil, a Manaus, con la intención de hacer riqueza y de huir de la pobreza del país europeo. Y se vuelcan por completo en el boom del caucho y en lo fácil que era ganar dinero y sobre todo la ostentosidad y vamos, auténtica locura en la que se convirtió Manaus, que le llamaban la París del Amazonas, ¿no? Y bueno, pues los abuelos pues miran para otro lado, realmente cuando ven cómo están sacando las riquezas están mirando para otro lado, no quieren ver la realidad de cómo extraen esa riqueza hasta que realmente ya la realidad les salpica y en fin, también se sienten extremadamente culpables, porque en fin, estamos hablando de una situación que se define completamente como esclavitud. Claro. Aunque ya fuera el siglo XX, era una situación completamente de esclavitud. Bueno, yo subo la apuesta. Yo, bueno, los dos momentos, bueno, son tres momentos históricos. Digamos que un presente que ya es histórico, porque estamos hablando de los años 80 del siglo pasado. Todo esto desde atrás, desde adelante hacia atrás. Luego Sí, después la Segunda Guerra Mundial y hablamos de un genocidio. Es el genocidio del pueblo judío en la segunda, bueno, y de otra, pero bueno, centralizado en los judíos en la Segunda Guerra sí, sí, Mundial y sí. más los Países Bajos, y el genocidio de la población indígena y demás de la Amazonía brasileña del que tú estabas hablando antes. O sea que digamos que la culpa se centra en esos dos momentos de genocidio del hombre como lobo para el hombre. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Yo siempre recomiendo, porque el tema de Manaus, bueno, y del caucho, ¿no? También, pues, lo que ocurrió en el Congo con belga con el También. rey Leopoldo II, que era un auténtico genocida. Bueno, el tema, aunque lo conocía realmente, me sumergí en él más de a fondo a partir de los libros de viajes de Javier Reverte, que yo siempre los Ujú. recomiendo muchísimo. Y en uno de ellos, pues, cuando yo descubrí, pues, en fin, todo lo que llegó a hacer Manaus y todo lo que en fin, aquella riqueza a partir de dónde salía, ¿no? De un auténtico exterminio de la población indígena y unas situaciones verdaderamente aberrantes. Sí, sí, además tú lo describes muy bien, lo dejas muy clarito de en qué situaciones ya no es incluso. Por eso digo que supera incluso lo que es el trabajo esclavo. Porque es que Sí, ya, sí, personas de usar y tirar, vamos así, y sí, sí, incluso totalmente, torturadas totalmente. y vamos, equiparable completamente al genocidio nazi, que luego aparece en segundo momento histórico de la novela, que es a partir de la vivencia de esta familia. No quiero, a ver, que no quiero destripar la novela porque la novela hay que leerla, pero que sí es cierto que es una familia. A mí me ha sorprendido mucho cómo la abuela se fustiga a sí misma, ¿eh? Cómo carga Sí, la culpa de sus padres, y a esa culpa de sus padres le suma su propia culpa. Y sin querer desvelar nunca más. Y ese proceso del nieto buscando la redención y bueno, y con su madre por medio también como. Yo creo que la madre es como la muestra, ¿no? ¿No? La muestra de esa redención, de esa expiación de la culpa, cuando la madre, bueno, pues ya florece, ¿no? Digamos, y nunca mejor dicho, porque sí, son sí, nunca floristas, mejor dicho. son floristas. Sí, sí, Entonces la sí. madre florece, ¿no? Es así, ¿no? Sí, 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 claro. La madre en el fondo es la madre del muchacho, ¿no? Que digamos que lee el diario y que cierra la historia. Es una víctima en el fondo, ¿no? Es una víctima de una mujer, de una madre que no, que había, en fin, por las circunstancias que narro en la novela, dejó completamente al lado sus sentimientos y su capacidad de amar, digamos, porque lo había agotado, ¿no? En el pasado y porque los sentimientos de culpa parece que le impiden ser cariñosa o ser generosa. Y claro, esta mujer es una víctima total y digamos que esa mujer cuando fallece su madre casi que no tiene ningún tipo de sentimiento.
conocer la historia familiar, conocer lo que realmente ocurrió en la casa, en todo lo que ocurrió, todo lo que hicieron sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y las repercusiones que tiene, le hace reconciliarse con su pasado y con su madre, ¿no? Y por eso a lo mejor el título, ¿no? Solo los vivos perdonan. Ella está viva, ella tiene la capacidad de perdonar a su madre y de perdonar a su familia. Y entonces, bueno, es una figura que aunque no aparezca mucho en la novela, sí que es importante porque sobre ella desemboca todo el perdón que se está buscando en la novela. Claro, claro, por eso digo que es como la muestra de en un principio de Exactamente. que como tú presentas a esa madre, bueno, pues incluso con cierta culpa también hacia su hijo, en Sí, fin, sí. de la situación, que vuelvo a repetir, que me estoy mordiendo la lengua, de situación con la familia y demás, y cómo finalmente, bueno, pues ya, digamos que se produce primero la reconciliación y luego después esa expiación final de algo que, como tú bien dices, y por eso de ahí el título, solo los vivos perdonan porque los muertos han sido incapaces de perdonarse a sí mismos. No han podido. Esa Exactamente. abuela muere sin perdonarse a sí misma. Muere Sí, sí, sí. ahí machacándose Ujú. y por eso empieza, digamos, que la novela en realidad comienza cuando la abuela muere. Lo demás, lo primero sería como un pequeño preámbulo explicativo, y cuando la abuela muere y recibe su herencia el nieto, ¿no? Y empieza Sí, el cuerpo central de la novela. sí. Otra cosa que yo he detectado, describes los escenarios muy bien. Hay escenarios que tú has visitado personalmente, me sospecho. No, O te has documentado muy bien, porque parece que has estado allí. bueno, sí, bueno, he intentado, claro, documentarme y, en fin, pero que, por ejemplo, ya lo he dicho antes, con respecto a lo de Manao, es que Javier Reverte te hacía viajar con sus libros, con lo cual es que parece que estabas allí. Entonces, el releyendo es muy fácil luego bueno, fácil, entre comillas, extrapolarlo, ¿no? Y Ujú. no, pero luego, no, la verdad que no he estado en Pues, Holanda, ni he estado en Jerusalén, ni nada, pues, pero sinceramente, ojalá, pero no. bueno, pues entonces esto se convierte en un elogio. Es que parece que hayas estado Ah, allí, ¿eh? Parece que hayas estado allí porque está muchas gracias. muy bien descrito. Y otra cosa que también me ha gustado mucho es la de cómo perfilan los personajes. Los personajes, sobre todo estos dos de los que hablabas, de Jenkins y su abuela, y sobre todo el personaje de la abuela. El personaje de la abuela está trazado muy bien, uno se mete Ujú. incluso en la piel de esa pobre mujer, porque Sí, sí, sí. de esa pobre mujer que por lo que ha pasado con todo, bueno, el que simboliza el trauma de la población civil en la Europa ocupada por los nazis, ¿no? Claro, Eh, claro. Está muy bien perfilada. Eh, y ahora pregunta, ¿por qué Holanda? ¿Por qué Mm, Países Bajos? Ahora hay que llamarle Países Bajos. ¿Por qué? sí, sí, sí. Aunque creo que ahora van a volver a llamarse Holanda. Bueno, Creo que van a retractarse. Creo que no les ha gustado no le ha mucho, no gustado, sé. ¿no? Pero bueno, Sí, sí, parece que. entonces era Holanda. Así que, ¿por qué Holanda? Venga, pues ya está, para que ya que tal. Bueno, pues yo soy un apasionado de la Segunda Guerra Mundial. Es un Ujú. tema que me apasiona y que en fin, siempre me fascina. Entonces, claro, también esta era mi primera incursión en la novela, ¿no? Bueno, en fin, se me ocurrió la historia y vi que por primera vez podía pasar de un relato corto, que es lo que siempre manejaba, a llevarlo a novela, ¿no? Bueno, aún así tampoco no es una novela especialmente extensa, pero bueno, en fin, llega a hacer novela, ¿no? Y entonces, pues decidí intentar moverme en terreno amigo y pues busqué un sitio donde pudieran ocurrir este tipo, donde encajara perfectamente este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, invadido por los nazis, la población civil sometida, que hubiesen judíos perseguidos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vi que Holanda e Eindhoven, que es donde se sitúa la novela, me podía dar juego, ¿no? También me permitía moverme con
con el libro de Stephen Ambrose y lo de Hermanos de Sangre, la serie también que produjo Steven Spielberg y Tom Hanks, que es Ujú. una serie que a mí me apasiona y me permitía también pues moverme en algo que, en fin, que conocía, ¿no? Que había tratado bastante, que había leído, que había visto bastantes series, películas, documentales y me daba juego y entonces pues después de pensarlo varias veces dónde lo ubicaba, pues me decidí por Holanda y por Eindhoven en concreto. Sí, a mí me recordó, yo también he visto Hermanos de Sangre y me recordó como, además creo que hay un episodio de la serie que se llama Operación Market Garden, que es esa Claro, claro. operación de Montgomery que, bueno, que no salió Sí. como se esperaba y que Joder, retrasó, la victoria final. Incluso hay quien dice que la Operación Market Garden fue la que permitió a los soviéticos llegar los primeros a Berlín. Si hubiera sí, sí, sido muy exitosa, probable. hubieran llegado los aliados occidentales. Pero bueno, Sí, eh, sí. es cierto que bueno, hay referencias cinematográficas, bueno, es evidente la referencia a Steven Spielberg con la lista de Schindler, pero sobre todo las referencias literarias que tú tienes y que manifiesta después al final, ¿no? Ujú. Con Víctor Frankl, el diario de Ana Frank. Claro que si hablamos de Holanda y el genocidio Claro, claro. judío hay que mencionar al diario de Ana Frank, Víctor Frankl, a Primo Levi, con ese Sí. libro tan sobrecogedor. ¿Cómo era? Se me ha ido el título. Eh, Sí, esto es un hombre, ¿no? sí, eso, esa es. Eso es. Mm. Ese libro tan sobrecogedor. Y bueno, Sí, por sí. supuesto, ya lo han mencionado a Reverte, Javier Reverte. Estos serían los referentes literarios de la novela, ¿no? De los que tú te anclas para poder escribir, aparte de los que ya he hablado de los elementos cinematográficos. Claro, claro, sí, sí, hombre, intentó darle un toque histórico que lo haga, que le dé veracidad, ¿no? Al fin y al cabo, no deja de ser algo de ficción y no intento hacer un documental ni siquiera o ni un libro de historia, entonces lo único que pretendo es que tenga veracidad, entonces pues me baso en esa serie de libros, ¿no? En fin, recurro mucho a Anthony Beevor, que es uno de mis Anthony Beevor. historiadores preferidos que también trata la operación Market Garden en un libro en concreto, además del día D, donde se habla también de la 101 aerotransportada, ¿no? Que es la Ujú. que que es la que libera Eindhoven. En fin, pues intento sustentarme en libros de historia y, bueno, libros de historia de peso, claro. Es que para los que lean la novela empieza con un panorama muy sombrío, se desarrolla también en un panorama muy sombrío donde surge un hombre bueno, vamos a dejarlo ahí, Ujú. surge un Sí, hombre sí, bueno acompañado por una mujer buena, sí, sí, totalmente. que luego después la familia va a descubrir que había más hombres y mujeres buenas y que son reconocidos a posteriori y termina con uno con una sonrisa y una sensación bueno, un final, un happy end, ¿no? Un Sí, final feliz después de sí, sí, todas sí, las sí. descripciones tan duras de tanto en la parte de Brasil como en la parte europea que tú realizas. O sea que hay un camino ahí que aparte de ser el camino de redención, de expiación más bien, de expiación, de perdón de los personajes, es un camino que el lector hace desde ese sobrecogimiento de las cosas que los personajes ven en esos momentos tan duros de genocidio, momentos muy duros de la historia, hasta un momento ya de incluso de tranquilidad y que, es que no sé si decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Que no recurres al recurso fácil que sería la venganza. No, 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 el recurso fácil claro. de la venganza, oye, que es un tema literario y cinematográfico desde primera hora. Uno de los temas más recurridos es la venganza. Pero Claro, claro, tú no claro. recurres a la venganza, sino ¿por qué? Porque entonces sería solo los vivos se vengan. Tú Sí, serías, le titulas solo los vivos perdonan. ¿Vale? No es así, claro. ¿no? Es así, ¿no? Sí, Sí, sí. claro. En este caso sí, claro. A ver, yo creo que la venganza es un sentimiento lícito y que va dentro del ser humano y el intento de vengarse, ¿no? Ese nieto tendría incluso el derecho, se puede decir, ¿no? De vengarse, ¿no?
hay un personaje muy tétrico, muy oscuro, un oficial nazi que es el que le hace la vida imposible a su abuela y bueno, la posibilidad latente de que 40 años después siga vivo, pues puede incitar a ese muchacho a vengarse. Sin embargo, no es lo que busca, ¿no? Lo que busca es redimir, digamos, encontrar el perdón de la abuela y que la abuela, aunque ya haya fallecido, pues descanse en paz completamente con ella, consigo mismo y con todo lo que hizo. Entonces, es verdad que la venganza no es el motor por el que se mueve ninguno de los personajes. Aunque, repito, sería completamente Sí, sí, lícito en vamos. estas circunstancias. De hecho, una de las cosas que te mueve cuando la lees es la duda. Cuando, bueno, llega Claro, ese momento, la duda de qué va a pasar cuando este encuentro se produzca. Ya, bueno, estamos claro, hablando claro. ya que, y claro, como es que uno diría, vamos, en fin, sería muy humano. Pero en cambio, Sí, bueno, sí, pues sí. es una novela que, como digo, para nuestros oyentes, tiene como dos puntos fundamentales, la culpa y el perdón. A partir de la Mm, culpa, la búsqueda del perdón y de incluso del autoperdón o el perdón vicario desde las generaciones más jóvenes hacia las generaciones más mayores y sobre todo el retrato de esos momentos históricos. Además, hay un momento histórico que está hoy de actualidad. Hablamos del Estado de Israel, sí, que ahora sí, mismo está claro, claro. y hablando de venganza, también está de muy actualidad. Lo que es Sí, el Estado de Israel con su relación con los palestinos. A ver, esto es como todo. Quién fue el primero que tiró la piedra y quién fue el primero que se vengó. Y a partir de ahí, pues empieza este conflicto tan sí. sangrante que lleva 80 años desde 1948 que se proclama el Estado de Israel. Y bueno, aquí también está presente en tu novela. Claro, claro, sí, sí. Bueno, aparte, pues, recurriendo al tema que tú has dicho, y yo creo que relacionándolo un poco con la novela, yo intento huir de esos comentarios tajantes, ¿no? Me sorprende mucho todos estos días, tanto en la tele como en las redes sociales, los comentarios tajantes, ¿no? Israel es buena, Israel es mala, Palestina es buena, Palestina es mala. Vamos a ver, ¿cómo se puede tener tan claro eso, ¿no? ¿Cómo se Mm, puede ser tan tajante en ese tema? No, a mí me descoloca, ¿no? Porque si lo analizamos, todos tienen razón, todos dejan de tener razón, ¿no? Y en los personajes también se mueven ese tipo de circunstancias, ¿no? Y por eso a lo mejor el protagonista, el nieto, lo que quiere es redimir el pasado de su claro. familia sin buscar ningún tipo de venganza, ¿no? Porque, en fin, sería a lo mejor demasiado fácil. Claro. Bueno, es que tú eres historiador, yo también lo soy. Somos los dos historiadores y los historiadores, si nos hemos formado bien y de verdad somos historiadores de corazón, sabemos que los hechos históricos no tienen explicación fácil. No, Y si alguien te vende una explicación fácil, te está mintiendo. Entonces, claro, si uno intenta explicar de manera sencilla y directa y como tú dices, tajante, un acontecimiento tan complejo como el conflicto de Oriente Medio, te está mintiendo claro, y lo peor es que te está manipulando. Entonces, sí, sí. claro, en esta novela es que se ven los acontecimientos históricos desde un punto de vista personal de una familia. Entonces, claro, Claro. como tú bien has dicho, este libro que vuelvo a enseñar a la cámara, no es un libro de historia. Por tanto, No, no. para nada, no, es una novela. Aunque se aprende historia, ¿eh? Se aprende historia también. Sí, Así sí, es sí. como se aprende historia y hay cosas, por ejemplo, que yo que he estudiado, pues no sabía y las he aprendido leyendo la novela. Con lo cual, como digo, se aprende historia, pero siempre estamos hablando de un libro de ficción, Claro, claro. donde se muestra cómo viven esos personajes los acontecimientos históricos. Por tanto, libertad completa. Hombre, Ujú. yo siempre le digo a mis alumnos que la diferencia entre un escritor
y un historiador es que el escritor puede en un momento hacer que Napoleón gane la batalla de Waterloo. Y no pasa nada, no pasa Claro, nada claro, porque es ficción. claro, Un claro. historiador no puede decirte eso. Bueno, pues Ujú. aquí Fernando en su libro no hace eso, pero sí muestra acontecimientos históricos desde el punto de vista de una familia. Es la idea, ¿no, Fernando? Sí, sí, claro. A ver, la historia es un escenario donde se mueven los personajes y pretendo que el escenario sea real. Pero Claro. claro, lo que le ocurre a los personajes, la vida que yo me he inventado sobre ellos y su vivencia y su discurrir, eso no tiene por qué ser real. Hombre, pretendo que tenga veracidad, evidentemente, pero no. Lo que es real es el escenario, lo demás es inventado, claro. Pues estupendo. Pues la novela a mí me ha gustado. A mí me ha gustado, me ha parecido muy Perfecto. entretenida. De hecho, creo que me la he leído en 3 tardes y eso que tengo muchas Ah, cosas que hacer. Con lo cual, bien, bien, perfecto, me ha gustado mucho. Y yo, pues, como tengo este micrófono aquí, pues aprovecho para recomendarla a nuestros oyentes. Aquí solo los vivos perdonan, de Fernando González Rovira. Pues aquí recomendamos los libros que nos gustan, si no, no los recomendaríamos, ¿vale? Y traemos a los autores para que nos expliquen y demás. Ya no estamos quedando sin tiempo. Que la última pregunta siempre que hacemos a los autores es siempre la misma. Hemos dicho antes que la primera siempre es fija, pues la última también. Fernando, recomiéndanos un libro. Aquí ponemos siempre a la gente en compromiso, hacemos los atracos y entonces pues, siempre estamos hablando y recomendando lectura, porque esto no es un programa de alta literatura, sino que somos lectores que nos recomendamos los unos a los ajá, otros y como buen escritor eres lector también. Por tanto, sí. nos recomendamos libros. Pues recomiéndanos un libro. Fernando. Pues tema complicado. Aparte del mío, ¿no? Aparte del tuyo Evidentemente. que lo acabo de recomendar yo. Sí, 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 sí. Pues mira, hace poco me leí la última, ¿no? Porque, bueno, la penúltima, porque acaba de publicar una nueva novela Pérez Reverte, la anterior, la de Revolución, Ajá. y me gustó mucho, la verdad, porque repitiendo el tema que hemos estado hablando, ¿no? Utiliza el escenario real de la Revolución Mexicana para luego poner su propio personaje en el que andurrea por la aventura y la desmitificación de ciertos personajes como Pancho Villa o como Zapata me resultó muy atractiva y la verdad que me resultó un libro muy entretenido. Es curioso, ¿no? Eso de esa imagen que tenemos de las películas americanas de Pancho Villa siempre bebiendo, borracho y tal y cual. Y ahora resulta que que el personaje era astemio, Sí, sí. ¿sabes? Que Le no bebía gustaba, absolutamente le nada. gustaban los batidos de fresa. Sí, entonces me ha resultado muy curioso, además de que la historia me parecía apasionante y todo lo que le ocurre al personaje, que era un personaje español, me Mm. pareció apasionante. Un libro que me ha gustado mucho. De los últimos que he leído, es un libro que me ha gustado mucho. A los que Es un libro que recomiendo bastante. a los que hemos estudiado historia, Pérez Reverte nos suele gustar. O nos suele Sí, gustar o, no, o entablamos debate con él, aunque no esté presente. sí, Entablamos sí, debate con sí, él, sí, porque en sí, algunas cosas podemos estar de acuerdo, pero es verdad que lo leemos porque nos mueve, en ese sentido. sí, Y los libros sí, tienen sí, sí. que entretener y conmover. Claro. E Muchísimas... incitarte, ¿no? A incitarte a descubrir más Eso sobre es. el tema y leer más sobre el tema. Claro, eso siempre es lo maravilloso. Bueno, pues repito la recomendación de Fernando, que es Revolución de Pérez Reverte, y yo repito la mía, que él, que es una persona humilde, pues yo la hago yo. Solo los vivos perdonan es una novela entretenida y que también conmueve. Como digo, conmueve y mueve. Y así que la recomendamos para que la leáis y si queréis comentarla en los audios a nuestro programa, bienvenidos son. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando tengas otra novela o otra cosa, ¿estás escribiendo, estás pensando, tiene algún No, proyecto? estoy escribiendo, estoy escribiendo. Me Pues nada. dediqué el verano a buscar información y a perfilar lo que quería escribir y ya llevo un par de meses escribiéndola. Ahí estamos, finco. Pasa que, claro, el trabajo y toda la historia, pues es un poco complicado y un poquillo, pero bueno, cuando encuentro hueco, pues me siento
atentos y vamos escribiendo poco a poco. ¿Sí? Pues nada, cuando aparezca tu segunda novela o tu segundo producto, tú nos llamas y te traemos aquí y nos lo cuentas, ¿vale? Encantado, encantado. Pues muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, pues no sé, si creo que es la enésima que la muestro. Solo los vivos perdonan, de Fernando González Rovira, editorial Atlantis. Y nos vamos despidiendo. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión, así como el WhatsApp de Radio Puerto, donde podéis hacer recomendaciones, como lo han hecho en otros programas otros oyentes. El WhatsApp es el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. Pues hasta la próxima. Nos vemos entre páginas.